Yo ocupé la embarcación en la que navegaban los hermanos Zebedeo, Andrés, Judas, uno de los gemelos, Pedro y Tomás. Me hice con uno de los remos de babor y me entregué a la faena. Pedro se hallaba inmediatamente detrás de este explorador, a pesar de nuestro trabajo. El barco avanzaba con dificultad, el viento racheaba, tosudo, y obligaba a doblar el esfuerzo. Necesitamos 3 horas para cubrir el trayecto. A la ida hacia la desembocadura del río Canaf, solo precisamos una. Los discípulos bogaban en silencio. Comprendí. Estaban desolados. La reciente experiencia en la gran pradera fue demoledora. Aquellas 2 millas por el Yam fueron eternas, y los íntimos fueron descansando por turnos. A eso de las 3 de la madrugada, Pedro se sintió agotado, dejó el remo y se acurrucó en la popa, muy cerca de este explorador, y quedó profundamente dormido. Al poco noté cómo se agitaba, y le oímos gritar, en sueños: «Maestro, sálvanos, sálvanos». Y lo repitió varias veces. Nos miramos, pero los discípulos no lo tuvieron en cuenta. En Pedrito era común, como bien apuntó Jasón en sus diarios, el discípulo tenía problemas con el sueño, y así continuamos. Pero, al llegar cerca de la quinta piedra, frente al caserón de los Zebedeo, en la playa de Saidán, ocurrió algo lamentable. De pronto, Pedro se levantó y, dando tumbos, saltó al agua. Par 10. El gemelo dio la voz de alarma y los Zebedeo, junto con Andrés, soltaron los remos y lo agarraron como pudieron. Costó subirlo a la barca. Andrés lo maldecía. Pesaba como una vaca. Al dejarlo sobre la cubierta, Pedro aparecía demudado y confuso. «¿Qué ha pasado?», repetía. «¿Qué ha pasado?». La lancha embarrancó y saltamos a la arena. Fue allí, al reunirnos con los tripulantes de la segunda embarcación, cuando Pedrito contó la siguiente y fantástica historia. De pronto vi al maestro, caminaba sobre las aguas. Los discípulos se miraron, incrédulos. Los de nuestra barca sabíamos que Pedro tuvo un sueño, pero él continuó, entusiasmado. Pasó por estribor, y, cuando estaba a punto de rebasarnos, le grité: «Sálvanos, maestro, sálvanos». Él, entonces, se volvió hacia mí y exclamó: «Soy yo, no temáis». Los discípulos seguían el relato con curiosidad y con una media sonrisa colgada del rostro. Estaba claro que Pedro lo había soñado, pero le dejaron hablar. Entonces prosiguió Pedrito: «Le dije al rabí: Señor, si eres tú, invítame a que camine sobre las aguas». Tomás soltó una carcajada, pero Pedro lo miró con desprecio y continuó: «Y me lancé al Yam». Eso sí era cierto, pero me hundí, y le grité a Jesús: «Señor, sálvame». Punto. El maestro, entonces, se acercó, me dio la mano y me sacó del agua, diciéndome: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». La cuestión estaba clara. Pedro sufría de sonambulismo. Tuvo un sueño en el que vio al maestro caminando sobre el lago, se puso en pie y, dormido, saltó al Yam. El resto ya lo conocía. Pero Pedro Cabezota sostuvo siempre que el sueño no había sido tal y que él vio al rabí sobre las aguas, y repetía, como un loro, caminaba por encima del mar, y sus colegas sonreían, benévolos. Lo increíble es que 3 de los 4 escritores sagrados dieron por buena la fantasía de Pedrito, y la consideraron real. Empezaré por el texto de Juanito Zebedeo, en el capítulo 6 de su Evangelio, versículos 16 al 21, dice textualmente: «Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. No sé qué términos utilizar.
¿Fue Juan Zebedeo un mentiroso? ¿Quizá un adulador? ¿Trató de congraciarse con Pedro? ¿Era un enfermo mental? ¿Cómo se puede verter tanta mentira en un escrito de 13 líneas? El Juanito iba en esa lancha. Él vio y supo lo que verdaderamente sucedió. Veamos. Los discípulos no subieron a una barca. Lo hicieron en dos. Tampoco se dirigían a Cafarnaúm. Navegaron hacia Saidán. Y, sobre todo, ¿por qué utiliza el plural? Ven, tuvieron y quisieron. Ninguno de los discípulos vio al Maestro caminando sobre el Yam. Insisto, fue un sueño de Pedro. Juanito escribe que quisieron recogerle a Jesús en la barca. Falso. Fue a Pedrito al que tuvieron que rescatar de las aguas. Por último, el evangelista da a entender que el rabí desapareció cuando la barca tocó tierra. ¿Cómo se puede ser tan cínico? Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 23, que navegaba en la otra lancha, asegura que Jesús se despedía de la gente y después subió al monte a solas para orar. Nueva falsedad. El maestro, como he relatado, permaneció en las lagunas. Los discípulos no embarcaron en un barco, fueron necesarios dos, los mismos que utilizaron cuando navegaron desde Saidán a la desembocadura del río Canaf, y el evangelista usa también el plural, haciéndonos creer que Jesús fue visto por la totalidad de los discípulos que ocupaba esa lancha. Falso. Y afirma que los íntimos sintieron miedo. Más falso aún, ¿cómo sentir miedo de algo que no existe? Por último, el desastroso relato evangélico concluye con otra frase genial. Subieron a la barca, Jesús y Pedro, y amainó el viento. Falsísimo. El rabino regresó a Saidán hasta el día siguiente. Respecto al viento, nueva mentira. Continuó soplando. Como vemos, Juan y Mateo mienten como bellacos y, además, se contradicen. Juanito asegura que el maestro no llegó a subir a la lancha. El otro dice lo contrario. Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Como es habitual en él, copia a Mateo y escribe al dictado de Pedrito. Por eso cae en los mismos errores. Y finaliza este pasaje con un texto que no tiene pies ni cabeza. Subió entonces Jesús, donde ellos a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y digo yo, ¿qué tiene que ver lo de los panes con el supuesto caminar del Maestro sobre las aguas del mar de Tiberíades? Lucas, que era médico, comprendió que la historieta de Pedro era pura fantasía y no la incluyó en su evangelio. Menos mal. Pero la versión de Pedrito con el paso de los años terminó triunfando. Era, obviamente, muy espectacular, aunque falsa. Y me pregunto, ¿qué necesidad tenía el hombre Dios de hacer circo? Esta actitud, caminar sobre las aguas, además, aparecía en contra de las propias decisiones del Galileo, adoptadas durante su retiro de 39 días en la cueva de la llave, en Beitis. En suma, los evangelistas, para mí, tras la narración del sueño de Pedro como algo real, perdieron toda credibilidad.